Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación, y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su libre cantor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación, y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén, Señor. Gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Qué bonito estos cantos, estos hermosos signos con hermosos mensajes para cada uno de nosotros. Muy bien, estamos muy contentos y queremos empezar ya siendo las 4 de la mañana con 7 minutos. Y el día de hoy estoy junto a mi compañera Glady Machaca. Por favor, Glady, ¿estamos ahí? Muy bien, sean ustedes, apreciados hermanos, bienvenidos en este día domingo. Es semana especial, por supuesto, semana especial porque es la semana de nuestro aniversario, ¿no? Estamos cumpliendo, ¿cuántos años, hermanos? Es un año. Un año, es nuestro primer año como grupo de investigación, por supuesto, un año de aniversario, ¿no? ¿Cuántas cosas pasaron? Ya seguramente el pastor Isaí nos estará contando y hará una breve remembranza acerca de lo que sucedió desde que se inició este grupo de investigación. Yo tuve el privilegio de ingresar desde el mes de diciembre. No sé tú, Glady, ¿en qué mes ingresaste al grupo? Queridos hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Bueno, yo tengo el honor de pertenecer al grupo de investigación bíblica desde el mes de enero, ¿no? Enero de este año. Yo en diciembre del año pasado. Sí, como le decía, sean ustedes bienvenidos, hermanos. Hoy día domingo empezamos, más todos los días serán programas especiales por ser semana especial de aniversario. Muy bien, mi nombre es Judith Vilke y estoy junto a Glady Machaca en esta semana especial. No sin antes saludar a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Ustedes sí que son los madrugadores de la semana, los madrugadores de todos los días que nos acompañan siempre en este programa de investigación. Muy bien, recordarles también que no solamente estamos transmitiendo, no solo estamos en esta sala vía Zoom, sino también se está transmitiendo vía Facebook, ¿verdad, Glady? Muy bien, muy bien. Y sí. también hacerles recuerdo, a ver, les voy a mostrar, tengo aquí un afiche que lo compartí también en el grupo. Ahora sí les voy a volver a compartir para que ustedes tengan presente algo, mis apreciados hermanos. Es que el día de hoy estamos a cargo el grupo de salud, ¿no? Como todos los domingos. Y el grupo de salud está preparando 2 programas por ser semana especial. Tenemos 2 programas, espero se hayan dado cuenta, lo hemos publicado también en los diferentes grupos. El día de hoy, en la mañana, tenemos la presencia de nuestro hermano Jonel Montenegro, ¿verdad? Ahí está con el título Aproximaciones a las Profecías. Y por la tarde, mis apreciados, tenemos también a las 5 de la tarde, hora peruana, por supuesto, al doctor Oscar Aguirre. Al doctor Oscar Aguirre con el tema Remedios Naturales del Espíritu de Profecía en tiempos actuales. No podemos perdernos, hermanos. Volvemos a los temas netamente de salud y esta vez a las 5 de la tarde. Estamos invitados, ya la invitación entonces está hecha y tenemos también programación para la semana, ¿verdad, Glady? La de las, hermana, perdóneme, ¿la de las 5 de la tarde es por Zoom o es por Facebook?
Por las dos cosas, hermana. Es por Zoom y por Facebook. A la vez que nosotros estamos ingresando ahorita por Zoom y también se está transmitiendo por Facebook. Ya, así que muy bien. Glady, nuestra programación de la semana tenemos. Sí, queridos hermanos. La programación, como dijo nuestra hermana Judith, va a ser toda la semana. Y pues en cada día va a haber un ponente que nos va a acompañar con un tema que va a ser referente a profecías. Entonces, queridos hermanos, están invitados a esta semana especial que se está realizando por nuestro primer aniversario. Bien, sabemos que en la semana por las mañanas van a ser temas netamente de profecías, así que no podemos perder, todo va a ser sucesivo, ¿verdad? Muy bien, hoy día es aproximaciones a las profecías con nuestro hermano Jonel Montenegro. Empezamos, hermanos, empezamos cantando, ¿verdad, Glady? Sí, queridos hermanos, vamos a cantar un canto que está inspirado en el versículo de Isaías 41:10. ¿Qué nos dice esto? Isaías 41:10 menciona: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cantemos, hermanos, este canto inspirado en este versículo que dice: no temas. Solitario, triste y cansado, sin deseos de vivir más. Es pesada la carga que debo llevar, cuanto más podré soportar. Cada día se torna difícil, pues las pruebas aumentan más, y yo vacío y sin fuerzas para avanzar, que incierta mi vida está. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Yo soy aquel que te esfuerzo y siempre te ayudaré. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré. Yo necesitaba de alguien que dijera: aquí estoy. Si problemas te aquejan, no os amedrentéis, pues de ellos soy la solución. Qué grande es su existencia, nueva criatura yo soy. Ha cambiado mi vida, qué felicidad, es Jesús mi Salvador. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Yo soy aquel que te esfuerzo y siempre te ayudaré. No temas,
Bueno, queridos hermanos, continuando con la programación, hemos cantado un canto muy especial. Entonces vamos a iniciar, queridos hermanos, haciendo nuestra primera oración para poder iniciar el programa. Vamos a ponernos en reverencia en el lugar donde estamos. Amoroso Padre, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Nos has cuidado, Señor, en todos los días, Señor, que han pasado. Señor, que en este día, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea según tu voluntad. Tú puedas estar con nosotros siempre, acompañándonos, Señor. Tenemos una semana especial en la cual, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Tú puedas estar presente, seas tú, Señor, quien dirija el programa. Puedas también estar con cada uno de mis hermanos que están en esta reunión. Puedas tú, Señor, responder a los pedidos de oración internos que ellos puedan tener, Señor. Acompáñalos. Tú, Señor, conoces la necesidad de cada hermano que está aquí. Encomiendo, Señor, la vida espiritual, Señor, de mis hermanos en tus manos. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Pedimos, Señor, de tu compañía. Pedimos, Señor, que tú puedas ser quien dirija nuestro entendimiento, Señor. De igual manera, oramos, Señor, por cada ponente, Señor, que va a participar en el programa que hemos organizado y se va a realizar durante esta semana. Seas tú, Señor, una vez más quien dirija todo. Por Jesús oramos y encomendamos, Señor, nuestros planes en tus manos. En nombre de Jesús, amén. 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 Muchísimas gracias entonces por esta Amén. parte también de la oración. Apreciados hermanos, ya estamos con los minutos avanzados y queremos ya darle el pase al ponente de hoy, no sin antes hacerles recordar a los que recién están ingresando, darles los buenos días en esta semana especial de aniversario, ¿verdad? Semana especial también de profecías. Y el día de hoy va a empezar, por supuesto, nuestro hermano Jonel Montenegro, quien ya se encuentra con nosotros. Hermano Jonel, muy buenos días. Los minutos son suyos y un feliz día también para usted. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Feliz Muy día. buenos ¿Cómo días, amanecieron? Buenos días, hermano Lionel. Buenos días, hermano Muy Yonel. bien, qué Amanecimos gusto. bien, gracias. Qué Gracias gusto, a qué Dios. gusto Bien. ¿Y usted? Desde acá le hemos verlos. venido. Estamos bien y Sí, estamos listos. qué bueno, qué bueno. Cuánto gusto me da el poder ver que cada mañana hay un remanente que inicia a las 4 de la mañana exactamente, ¿no? Ya el resto se van conectando a partir de cómo va pasando los minutos. Es muy bueno que esta semana es la semana del aniversario del grupo, toda la semana. Creo que ya está previsto actividades que se va a realizar durante toda la semana y tengo entendido por lo que ya hablamos con el pastor Isaí que a partir del día miércoles estará con nosotros el doctor Merlin Alomía, un erudito especialista en profecías bíblicas, en Daniel y Apocalipsis, y pues tomando como base lo que él va a hacer, es decir, las presentaciones que él va a hacer, debo decirles de que sus presentaciones de él son de nivel muy académico, es decir, un nivel muy alto, son aguas profundas lo que él va a tratar, y para ello hemos visto conveniente poder estos 3 días previos a sus presentaciones iniciar con temas básicos, es decir, desde la orilla hasta que el pastor Merlin pueda darnos temas ya mucho más profundos, ¿no? De más nivel. Entonces, eso es muy bueno. Así que el objetivo es prepararse para eso, ¿ya? Prepararnos para eso.
para que podamos entender al pastor Merlin lo que él nos trae, que por supuesto va a ser muy bueno. Otro breve anuncio que les quería decir, para los que tuve la presentación el día miércoles, les había dicho que a partir del día lunes íbamos a iniciar el curso de hermenéutica para miembros de iglesia, pero por motivo de que esta semana se está realizando el aniversario del grupo, no va a ser posible el inicio de mañana, así que será la próxima semana, el día lunes, que estaremos iniciando con este curso, ¿ok? Muy bien, así que en esta mañana, a ver si me permiten compartir mi pantalla, por favor. Ok, Ya está, sí. ok. Sí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, hermano, sí, sí. Sí, se ve. Sí se puede ver. Muy bien, ok. El tema que vamos a tratar en esta mañana se llama aproximaciones a las profecías. El objetivo de esta presentación es proveer, a ver sus audios por favor, proveer herramientas correctas para una aproximación correcta de las profecías y lograr una comprensión coherente con el texto bíblico. Así que ese es el objetivo de nuestra presentación de esta mañana. Proveer herramientas correctas para una aproximación correcta de las profecías y lograr una comprensión coherente con el texto bíblico. Es decir, cuando abordamos las profecías, especialmente Daniel y Apocalipsis, que son dos libros que por lo general son los libros de alto nivel en cuanto a las profecías, esto sin desmerecer al resto de libros de la Biblia, que también tienen profecías universales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas, que también son libros proféticos. Pero los dos libros proféticos de la Biblia que tienen una naturaleza apocalíptica son Daniel y Apocalipsis. Entonces, para muchos adventistas son dos libros muy complejos, un tanto complicados, aunque no para nuestros eruditos, quienes trabajan mucho en eso y han hecho trabajos excelentes, han aportado muchas cosas maravillosas en cuanto a estos dos libros. Obviamente la profecía de Daniel 12:4 se está cumpliendo, la ciencia de las profecías ha aumentado y seguirá aumentando. Y es que la razón de ser de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es las profecías, es decir, nuestra identidad, la médula espinal de nuestra identidad como adventistas son las profecías de Daniel y Apocalipsis. Por lo tanto, nuestra iglesia ha tenido y tiene una comprensión muy clara en cuanto a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Entonces, lo que hacemos o haremos esta mañana es presentar para los hermanos de iglesia, los miembros de iglesia, una serie de herramientas básicas para quien desee iniciarse en el estudio de las profecías, en el conocimiento de las profecías. Tal vez hay un joven aquí, una señorita o alguien que esté deseoso de iniciar en las profecías, pues esta presentación le va a ayudar bastante en ese tema.
Así que debido a que mucha gente siempre oigo decir, no lo entiendo, no entiendo Daniel y Apocalipsis, no entiendo las diversas posturas, ¿cómo comprender? Entonces, para ello hemos trabajado en este tema para poner al alcance de ustedes esta serie de herramientas. Cabe mencionarles de que no es nada nuevo, lo que voy a presentar no es nada nuevo, es algo que ya nuestra iglesia tiene en vista, inclusive ya se trató anteriormente en algunas lecciones de escuela sabática. Sin embargo, conviene que podamos entenderlo por si algunos no hayan comprendido realmente lo que esto significa. Así que el objetivo, como ustedes lo están viendo, es proveer herramientas correctas, cómo nosotros nos aproximamos a las profecías, o sea, el antes del arribo a estos dos libros de Daniel y Apocalipsis. Lo primero que vamos a colocar, lo que primero que vamos a aprender son los dos telones de fondo. Es decir, la base de las profecías, mucho antes que uno se adentre en Daniel o Apocalipsis, mucho antes de eso necesitamos tener las bases puestas. Necesitamos tener esto muy claro para a partir de allí empezar a entender las profecías. Si esto no tenemos un panorama completo de estos dos telones de fondo, es probable que tengamos muchos problemas o muchas dificultades en cuanto a nuestra comprensión de las escrituras, especialmente las profecías. ¿Ok? Muy bien. El primero de ellos es el marco del gran conflicto. ¿Ok? El marco del gran conflicto. Miren, ¿qué supone esto del marco del gran conflicto? El telón de fondo. El telón de fondo es que sin el gran conflicto no se pueden entender las profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿ya? No se puede comprender la simbología apocalíptica, porque recordemos que Daniel y Apocalipsis son dos libros que están saturados de una simbología, la cual se conoce como la apocalíptica bíblica. Es decir, están llenos de símbolos, de bestias extrañas, de personajes únicos y particulares. Está lleno de una simbología rica en significado. Entonces, sin el marco del gran conflicto no se puede entender esta simbología apocalíptica. Tampoco se pueden entender las historias de guerra del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las grandes batallas que libró el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no son simples batallas, no son meras guerras que sucedieron de manera accidental. No, sino que todas esas guerras tienen como telón de fondo el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Un conflicto que no inició en la tierra, en el jardín del Edén, inició en el cielo mucho antes de que Adán y Eva fueran creados, mucho antes de que nuestro planeta Tierra fuera creado. Entonces, el telón de fondo, el marco del gran conflicto, provee esa base para poder entender todas estas guerras del pueblo de Dios. Por ejemplo, nosotros a menudo nos emocionamos mucho con el hecho de que un muchachito simple como David haya podido derrotar a un gigante y derrotar al pueblo filisteo. Pero sin embargo,
Esa no es una mera historia que ocurrió por accidente. Eso forma parte de un gran conflicto. ¿Por qué? Porque Satanás, después de haber sido arrojado del cielo, en el inicio de su rebelión, mucho antes, él no desistió de sus motivaciones y continuó, llevó adelante el gran conflicto. Inclusive la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene sentido, cobra sentido cuando entendemos que forma parte del desenlace del gran conflicto. Es decir, sin entender y sin tener un conocimiento muy amplio, hasta donde sea posible, del tema del gran conflicto, no podremos entender las profecías. Por ejemplo, un tema tan controversial como la marca de la bestia no se puede entender si no tenemos primero el marco del gran conflicto claro en la cabeza, si no hemos entendido este tema del gran conflicto. Cuándo inició, quiénes fueron los protagonistas, cuáles fueron los motivos, por qué se peleó en el gran conflicto, cómo sucedió la guerra en el cielo, es decir, todo ese panorama que inicia en el cielo antes de la creación del hombre, todo ese panorama del gran conflicto que se está desarrollando intensamente detrás de lo invisible que nuestros ojos no pueden ver, pero sí todos somos testigos de los resultados y los efectos del gran conflicto en el mundo. Es decir, no es posible entender este tema de la marca de la bestia si no hemos puesto en primer lugar el gran conflicto como el marco de todos estos temas y estos eventos. Tampoco podemos entender la identidad del anticristo, quién es el anticristo, qué hace el anticristo, cuándo surge, cuál es su papel predominante, dónde viene, está operando en el mundo ahora, vendrá en el futuro. No podemos entender la identidad del anticristo si no tenemos el marco de referencia que es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Otro tema tan controversial, un evento tan controversial y muy abordado de diferentes perspectivas por adventistas, no adventistas, católicos, evangélicos, es el tema del Armagedón. Inclusive se han hecho muchas películas que rondan las redes sociales, el internet, sobre el tema del Armagedón, el anticristo, la marca y la bestia, y muchos de ellos solamente son confusión para quienes no entienden la palabra de Dios. Por ejemplo, hablar de la marca y la bestia, muchos dicen que es ese famoso microchip que está hoy usándose en algunos países. Otros afirman que el anticristo ya vino en el pasado y que en el presente no está activo. Otros dicen que el anticristo está en el futuro todavía y que no ha hecho su aparición en el escenario religioso y político. Otros creen que el anticristo es un personaje político. Y bueno, otros creen que la batalla del Armagedón, en especial los evangélicos, creen de que el Armagedón se va a llevar a cabo allá en ese extenso valle geográficamente hablando, en Palestina, en el valle de Megiddo, ¿ya? Porque hay una montaña actualmente que se llama Megiddo y hay un valle de miles de hectáreas de extensión. Entonces, muchas personas, incluyendo religiosos tradicionales, que esperan que una batalla física se realice en un futuro allá en ese valle, donde supuestamente todas las naciones, las grandes naciones como China, Japón y las más potentes del mundo, se reúnan en ese valle para hacer un conflicto de fuego cruzado. Entonces, ¿a qué se debe todas esas
perspectivas que no se ajustan al texto bíblico, que no son coherentes con lo que enseñan las profecías. ¿A qué se debe? Es que el grande fracaso, ya, y les dice un ex evangélico, ya, porque todos saben que su servidor fue un ex evangélico que ha conocido, y obviamente conozco muy bien la teología evangélica. Entonces debo decirles de que uno de los fracasos que tiene el mundo evangélico en su comprensión de las profecías es porque ellos no tienen el marco del gran conflicto. Es decir, no tienen esta referencia. Entonces ellos tratan de entender a rajatabla las profecías de Daniel, Apocalipsis, fracasan en entender la simbología, no entienden las historias de guerra del pueblo de Dios. Uy, en la bestia pues se han inventado un montón de cosas en cuanto a la identidad del anticristo. También han hecho una chanfaina en cuanto a quién es el anticristo. Están totalmente desubicados en este asunto. En el tema del Armagedón, ni qué hablar. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que su aproximación a las profecías no tiene este marco, ¿ya? Ellos no tienen un panorama de fondo que es el marco del gran conflicto. Es decir, ellos creen que el diablo, los evangélicos creen que el diablo simplemente es un ocioso, ya es un personaje ocioso que vive por allí haciéndole la vida imposible a los cristianos y nada más. Entonces, nada más, o sea, el diablo apareció de repente, por ocurrencia, y pues como un mocoso malcriado le gusta vivir metiéndose en la vida de la gente. Entonces, esa es la idea más o menos que ellos tienen del diablo, de su naturaleza, su origen y de qué se ocupa. Entonces, los evangélicos en su manual de iglesia, ya porque ellos también tienen un manual de iglesia, al igual que los adventistas tenemos, y por cierto, debo decirles de que el marco del gran conflicto que yo estoy presentando aquí es una de las 28 creencias que sostiene nuestra iglesia adventista del séptimo día, y que ustedes lo pueden encontrar en algún libro de las 28 creencias o también de manera más extensa en el Tratado de Teología. Ya, en el Tratado de Teología Adventista ustedes van a encontrar un panorama mucho más amplio de este tema. Pero no se preocupen que al final de la presentación yo voy a presentar una bibliografía selecta de unos libros que ustedes necesitan y los cuales recomiendo mucho para poder ahondar en este tema. Así que el tema del gran conflicto es un tema sumamente importante, a la cual, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, hermano, ¿cómo puedo comprender las profecías? ¿Cómo puedo entenderlas? ¿Por dónde empiezo? Pues yo le digo, empieza conociendo el tema del gran conflicto. Es decir, inicia por allí. Esa es la base. Es decir, conoce por qué, dónde y cuándo, quiénes iniciaron el gran conflicto, por qué razones, por qué motivos, cuál era el propósito, por qué era la lucha, por qué sucedió la controversia. Entonces, allí tú vas a tener un panorama completo, y cuando uno se ponga esos lentes, ya, cuando uno se ponga esos lentes, porque esta aproximación funciona como unas lentes que uno se pone y puede observar con claridad el porqué de el conflicto, y muchas de las profecías de Daniel y Apocalipsis están, digamos, tienen como telón de fondo, como base, el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Diría yo que sin esta referencia, sin este marco de referencia, no se puede entender las profecías. Si usted se adentra en el libro de Daniel y Apocalipsis para leerlo simplemente, va a encontrar usted bestias, va a encontrar la estatua de oro de Daniel 2,
va a encontrar bestias con siete cabezas, con 4 cabezas, que están luchando. Entonces, y como que bueno, usted va a creer que se trata de una lucha, pues no, como la que siempre hay, pero no. Cuando usted tiene un marco claro de referencia, que este es el gran conflicto, todas esas cosas que parecen difíciles en Daniel y Apocalipsis van a cobrar sentido y usted va a lograr tener una comprensión clara de los eventos allí descritos. Es por eso que como ex evangélico, cuando me hice adventista, lo primero que empecé a descubrir el por qué los evangélicos tenían problemas para comprender las profecías. Pronto descubrí que sin el marco del gran conflicto, no es posible entender todo esto. ¿Ok? No es posible. De hecho, el primer libro que yo leí cuando me hice adventista fue el Gran Conflicto de Elena G. White. Ese libro me ayudó, me abrió la mente a que todo era posible entenderlo, pero desde el punto de vista del Gran Conflicto. Sin esto no es posible. ¿Ok? Si alguien tiene una duda, al final, en el espacio de preguntas, tiene la oportunidad de preguntar sobre esto. Muy bien, este es uno de los telones de fondo. El siguiente es el santuario. ¿Ok? El santuario. El gran conflicto se inicia justamente allá arriba, en la misma morada de Dios. El trono de Dios está ubicado en el lugar santísimo. ¿Ok? El santuario. Aquí ustedes están viendo una lámina del santuario, ya, como ustedes pues, pueden estar viendo, aquí tenemos el altar del sacrificio, que es una representación de un símbolo de la cruz de Cristo, ya, un símbolo de la cruz de Cristo, porque aquí es donde se sacrificaba a los corderos. Luego tenemos la fuente con agua, también que este es un símbolo de aquel que dijo yo soy el agua de vida. Luego tenemos aquí la puerta de entrada al lugar santísimo. Aquí está el candelabro, aquí está la mesa con los panes de la proposición, aquí está el altar del incienso y aquí adentro está yendo un poco más, detrás de esta cortina se encuentra el lugar santísimo, el arca del pacto con el propiciatorio, donde se manifestaba la Shekinah gloriosa, es decir, la presencia de Dios. Ahí dentro del arca del pacto está la ley de los 10 mandamientos, junto con la vara de Aarón que floreció, y también está allí el maná. ¿Ok? Entonces, esto es una copia, es un tipo del verdadero antitipo que está en el cielo, un santuario en el cielo que es la morada de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios le dijo a Moisés que construyera el santuario en la tierra basándose en lo que había visto en el cielo. Así que el santuario terrenal era una copia del celestial. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque justamente en el cielo la guerra se inicia en el mismo lugar de la morada de Dios. Satanás, si ustedes leen Isaías 14, van a encontrar que el pensamiento, la intención de Satanás era ocupar el trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios? Justamente en el lugar santísimo. Es decir, Satanás pretendía sacar a Dios de este lugar, del lugar santísimo, de su trono, y sentarse él. Entonces, ahí ustedes van a ver que la lucha es por el trono. Y Satanás no ha desistido de eso. Satanás ha seguido la guerra en la tierra, el conflicto por el trono, ocupar el trono. Entonces, por eso es que el santuario es el centro de operación de Dios. Allí está su trono, allí se opera la salvación. La pregunta es, ¿desde dónde Dios nos salva? De su santuario, ¿ok? De su santuario. Obviamente,
el hecho de que Dios pidiera a los israelitas construir un santuario en la tierra era para enseñarles cómo se realiza el proceso de salvación, cómo Dios salva. Obviamente, el santuario terrenal era el método didáctico de Dios para enseñar el evangelio de la redención. De esa manera, el santuario y sus servicios eran el evangelio en símbolos, ¿ok? El evangelio en símbolos. Ya el Nuevo Testamento encontramos la consumación del evangelio en la persona de Jesucristo. Miren, necesitamos comprender de que el santuario ocupa el centro de conflicto en el libro de Daniel. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el capítulo 8 de Daniel que el cuerno pequeño, que no es nada más que el anticristo de las profecías, el cuerno pequeño que hace, echa por tierra la verdad, pisotea el santuario. ¿Y qué santuario? No el santuario de la tierra, el santuario celestial. ¿Cómo lo pisotea? Ese es otro tema mucho más profundo, más largo, ¿ok? Entonces, pero el santuario ocupa el centro de conflicto en el libro de Daniel. ¿Entiende? Porque recuerden que es allí donde inició. ¿Ya? En el cielo, Satanás inició el conflicto allí, en el mismo trono de Dios, en el mismo espacio de Dios. Quería ocupar ese trono. Entonces, es claro que en Daniel encontramos eso. Ahora, en Apocalipsis, cada visión de las 8 visiones que contiene el libro de Apocalipsis, cada visión es aperturada por una parte del santuario. Por ejemplo, Apocalipsis 1 dice, aparece Cristo entre los candelabros. Se le presenta a Juan entre los candelabros. Volviendo atrás, ¿dónde están los candelabros? Aquí están los candelabros. ¿Qué parte es esto? El lugar santo. Así que, ¿qué estamos observando? Que Cristo inicia la primera visión a Juan, se le aparece desde, en otras palabras, Cristo transmite la visión desde el lugar santo de su santuario, de su verdadero templo, verdadero tabernáculo, no hecho de manos, como lo dice el libro de Hebreos. Desde aquí. Entonces es vital, ¿me entiende? Es vital, es muy importante entender que sin el marco del gran conflicto y sin el marco del santuario, sin un conocimiento pleno del santuario terrenal, no podemos comprender el santuario celestial. Y sin una visión del santuario celestial, se hace muy difícil comprender las profecías. Se va a hacer muy complicado comprender el tema de las profecías. Y justamente en este es otro punto de tropezadero que los evangélicos tienen. Por ello no pueden comprender las profecías. ¿Por qué? Porque ellos no tienen este marco de referencia. Los evangélicos en su mayoría no creen en que exista un santuario en el cielo. No le prestan atención al santuario terrenal. Obviamente, si les interesa el Antiguo Testamento, solamente para sacar los diezmos, los pactos, las ofrendas, las primicias y todo eso, nada más. Muchos de ellos son partidarios de que el Nuevo Testamento es lo que vale y el Antiguo Testamento ya es, como su nombre lo dice, Antiguo Testamento, y ya pertenece al pasado y no es necesario para nosotros. Entonces, lo que no saben es que es imposible divorciar al Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Es imposible tener una comprensión correcta de lo que ocurre en el Nuevo Testamento sin entender correctamente lo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Entiende? Entonces, los evangélicos no tienen, bueno, dentro de su sistema de creencias, en sus manuales de iglesia, ellos no tienen el santuario como una creencia, no la sostienen porque creen que Dios es tan grande que no habita en templos humanos y por lo tanto algunos tienen ciertas creencias filosóficas
de que Dios habita fuera de lo temporal, o sea, es atemporal, como lo llaman los teólogos. Se ha discutido mucho sobre eso. Entonces, o sea, si Dios es atemporal, entonces no puede morar en un santuario. Y si no puede morar en un santuario, entonces no tiene un santuario. Ese es el problema. Entonces, miren, mi propuesta es que sin el marco del gran conflicto, ya, y sin el santuario no se puede entender las profecías. Así que es importante, es muy importante que usted y yo, en primer lugar, si queremos empezar a estudiar las profecías, si queremos adentrarnos en el libro de Daniel y Apocalipsis, es preciso que en primer lugar tengamos una comprensión muy clara y un panorama muy claro sobre el gran conflicto y el santuario y sus servicios para recién poder entrar en los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a irnos a 3 aproximaciones ya. Estas son aproximaciones técnicas, ya de carácter hermenéutico, es decir, interpretativo, ¿ya? Entonces, estas aproximaciones funcionan como si fueran lentes que uno tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la verdad es blanca, ¿ok? La verdad es de color blanco. Vamos a suponer que la verdad es de color blanco. Pero si usted coge lentes azules, ¿qué va a pasar? Usted va a ver de color azul. Bueno, pero la verdad sigue siendo blanca. El hecho de que usted use lentes azules no significa que cambia la realidad del color de la verdad. La verdad es blanca y seguirá siendo blanca, no importa si usted se saca los lentes azules y se pone los marrones. Igual, la va a ver marrón. Si usted se pone unos lentes oscuros, verá oscuro. Pero el hecho de que usted use varios colores de lentes no significa que el color de la verdad cambie. La verdad sigue siendo blanca. La realidad no cambia. Entonces, las aproximaciones interpretativas de las profecías son como lentes. Entonces, aquí, si uno quiere tener una comprensión correcta acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis, es preciso que sepamos cuáles son los lentes correctos o cuál es la aproximación correcta para comprender las profecías y tener una conclusión acertada y coherente con lo que los mismos escritores de la Biblia entendieron las profecías. Así que vamos con lo primero. El primero, ya, como les dije, es como unos lentes, una aproximación. Esta es la aproximación preterista. ¿Ok? Preterista. La palabra preterista significa pasado. Preteris, pasado. Tiene que ver con el pasado. Entonces, este es un abordaje, esta es una aproximación profética con la cual muchos cristianos de hoy, entre católicos, evangélicos, de cualquier denominación, se acercan a las profecías. Dicho sea de paso, a partir del año 1200, 1300 después de Cristo, muchos grandes hombres se han acercado a las profecías de Daniel y Apocalipsis buscando una comprensión para saber qué significa. Y a partir del año 1798 en adelante, la ciencia de las profecías aumentó, el conocimiento de las profecías aumentó y eso ha hecho de que a partir de allí mucha gente, muchos eruditos, teólogos, estudiosos de la Biblia se acercaran a las profecías. Pero la pregunta es, ¿qué lentes o qué aproximación se ha usado para acercarse a las profecías? Bueno, aquí tenemos un primer lente, ya, que le he puesto de color azul. Ya les dije que la verdad es blanca.
tiene un solo color, es indiscutible, pero esta es una aproximación del tipo color azul que ayuda a ver las profecías desde una perspectiva de color, como si fuese de color azul. ¿Ok? Ahora, preterista, ¿qué significa tiempo pasado? Vamos a ver quién la inventó. Ignacio de Loyola, Ignacio de Loyola, allá en el año 1516, fundó la Compañía de Jesús, que se conoce hoy como los jesuitas, ¿ya? Los jesuitas, la Sociedad de Jesús, que son en primera instancia, cuando Ignacio de Loyola fundó esto, el propósito de Ignacio de Loyola fue que estos jesuitas, o sea, esta sociedad, pudiera combatir con los reformadores protestantes de manera teológica y doctrinal. ¿Qué pasa? Hasta aquí, hasta el año 1516 más o menos, la Iglesia Católica perseguía a los cristianos usando la violencia, usando la Inquisición para exterminarlos, para contrarrestarlos, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, eso no daba resultados al 100% efectivos, debido a que la sangre de los cristianos perseguidos era semilla. Entonces fue allí donde a este personaje, Ignacio Loyola, se le ocurrió fundar una sociedad, una especie de comisión, llamados hoy los jesuitas, para contrarrestar y hacerle la guerra a los reformadores, pero de manera teológica y doctrinal, es decir, una guerra con Biblia, ¿me entiende? Una guerra con Biblia. ¿Y en qué sentido? Es que los reformadores empezaron a interpretar las profecías de Daniel y reconocieron que el famoso cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 era el anticristo, y el anticristo era el papa, el sistema papal. Entonces ellos empezaron a atacar al papa, a identificar al papa como el anticristo. Martín Lutero fue uno de aquellos que identificó al sistema papal como el anticristo y dijo que Roma era la Basílica de San Pedro, era la letrina de Satanás. Entonces, ¿qué pasó? Que justamente ahí Ignacio de Loyola procuró defender a la Iglesia Católica, defender al Papa de esos ataques de los reformadores. Entonces, ¿cómo lo hizo? De allí, de esa compañía, de esa Sociedad de Jesús, entre los años 1554 y 1613, aparece este jesuita llamado Luis de Alcázar. Luis de Alcázar fundó el preterismo, o sea, este método de interpretación, porque ese es un método de interpretación de las profecías, puesto que los reformadores interpretaban las profecías de Daniel y Apocalipsis, y el cuerno pequeño ellos lo interpretaron como el sistema papal. Entonces, para desviar la atención y contradecir la interpretación de los reformadores, Luis de Alcázar fundó el preterismo moderno con el objetivo de combatir a los reformadores, quienes identificaron al sistema papal como el anticristo de las profecías. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que enseña este método preterista o esta lente preterista? ¿Qué enseña? Aquí lo tenemos. Muy bien. Enseña que las profecías apocalípticas se cumplieron todas en los 2 o 3 primeros siglos de la era cristiana. Es decir, llevaba al pasado. Mientras que los reformadores decían, no, el anticristo es el Papa, el anticristo está operando, el anticristo es el Papa. Entonces, Luis de Alcázar salió con esta teoría, porque solo es una teoría esta aproximación, salió con su teoría de que no, las profecías se cumplieron ya en los 2 o 3 primeros siglos de la era cristiana, por lo tanto eso ya está en el pasado, o sea, no hay por qué preocuparse. Así lo que los reformadores dicen es falso, son calumnias, el Papa no es el anticristo, porque esas profecías relacionadas al anticristo se cumplieron en el pasado. Así que preterista es tiempo pasado, es un enfoque en el pasado, ¿me entienden?
El preterismo sostiene que todo el Apocalipsis gira en torno de la situación que se hallaba la iglesia cristiana al fines del siglo I. Así, las figuras o los acontecimientos son contemporáneos con el autor o muy próximos a su tiempo. Esto significa de que las profecías de Daniel y Apocalipsis están sujetas al tiempo o tuvieron un cumplimiento en el tiempo del mismo autor. En este caso, Daniel, que escribió el libro allá por el año 605 antes de Cristo, y Juan, que escribió su libro en el año, entre los años 94 y 96 después de Cristo. Entonces, ellos interpretan de que la gran ramera es el paganismo. O sea, ¿qué significa el paganismo? Es decir, el mundo no cristiano. Ahí dicen, la ramera es el mundo no cristiano. La bestia es uno de los emperadores romanos. Es decir, es así como ellos interpretan, que la bestia es uno de los emperadores romanos. ¿Ya? Y el falso profeta. La administración eclesiástica que ha encumbrado al emperador al punto de otorgarle rango divino. Entonces, esa es la creencia. Así que están haciendo, están desviando la interpretación de los reformadores que afirmaba que el anticristo era el sistema papal. ¿Ok? Otro postulado que implica el preterismo son las profecías que se cumplieron totalmente en el pasado. O sea, no hay nada por cumplirse en el futuro y no hay nada por cumplirse en el presente. Así, el Papa queda muy bien tapado. Así el sistema papal queda muy bien tapado. La Iglesia Católica queda muy bien defendida por este postulado. Ahora, el preterismo identifica al anticristo con este personaje llamado Antíoco Epífanes, que fue un rey seleucida de Asia que existió en el año 175 al 166 a.C., que facilitó el ingreso del paganismo dentro del culto judío, una de las causas de la rebelión macabea. Este personaje, Antíoco Epífanes, fue un rey seleucida que encabezó una campaña militar, ingresó al templo de Jerusalén, lo profanó, mató a muchos judíos, y entonces los preteristas dicen, ahí está el anticristo. Así, el anticristo no es el papa, como dicen los reformadores protestantes. El anticristo es este personaje. Y ya pasó, fíjese, gobernó en el año 175 hasta el año 163. ¿Se dan cuenta? Esta aproximación preterista. Déjenme decirles que en el mundo evangélico, aunque ya quedan pocos, ¿sí? Aunque ya quedan pocos, pero todavía los hay muchos eruditos evangélicos que han escrito libros sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis que circulan en las librerías, en las bibliotecas, y las cuales han diseminado este tipo de enseñanzas. ¿Ok? La pregunta ¿es correcto este tipo de aproximación? No es correcto. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, la fundó Luis de Alcázar. El propósito era defender al Papa y defender a la Iglesia Católica de el enfoque interpretativo de los reformadores. Ok, esta es una primera aproximación. Este es un lente que, si usted mira las profecías bajo estos lentes, va a ver que las profecías se cumplieron en el pasado y que no hay nada, ya no hay nada por cumplirse en el presente o en el futuro. Ok, muy bien. Tenemos otra aproximación, que al igual es como lentes. He puesto aquí las lentes de color marrón. Es la aproximación
futurista. Como su mismo nombre lo dice, futurista, este es un enfoque que apunta hacia el futuro. O sea, ya no, ya no apunta al pasado, ya no apunta al pasado, sino al futuro. Muy bien. Apunta hacia el futuro. ¿Ok? ¿Quién lo fundó? Francisco Rivera. Este personaje, Francisco Rivera, entre los años 1537 y 1591, después de Cristo, este personaje también pertenecía a la Sociedad de Jesús, es decir, era un jesuita, la misma que fue fundada por Ignacio de Loyola, la misma sociedad a la cual pertenecía Luis de Alcázar, quien fundó el método preterista. Este método, ya lo vamos a ver qué enfoca, pero aquí tengo los nombres de unos personajes muy interesantes, los cuales les voy a hablar. Si bien es cierto, este método fue fundado en el año 1537, ya ahí fue acuñado, y el propósito de fundar este método de interpretación es el mismo del anterior. Era defender al sistema papal, defender a la Iglesia Católica de la interpretación que los reformadores hacían. ¿Entiende? Entonces, de los reformadores que ellos hacían. Entonces, ese fue el propósito, defender. Entonces, puesto que el método preterista no logró el objetivo de desviar la atención de la gente del Papa como el anticristo, entonces Francisco Rivera inventó otro método para desviar la atención hacia el futuro, hacia adelante. Ahora, el futurismo ya adoptado por los dispensacionalistas. ¿Quiénes son los dispensacionalistas? Los que creen, los que se inventaron esta enseñanza de las 7 dispensaciones, que no voy a tratar aquí, y uno de sus personajes se llama Edward Irving. Él existió en el año 1792 a 1834. Cyrus Ingerson Scofield, ya le voy a decir quién es este personaje. Ya, este personaje, Cyrus Ingerson Scofield, adoptó el método futurista inventado por Francisco Rivera para interpretar las profecías. El pastor congregacionalista John Nelson Darby y Dwight Lyman Moody, ya en el año 1837-1899. Ahora, quiero hablarles de estos dos personajes en particular. John Nelson Darby fue el que inventó, voy a usar esta palabra, inventó. Ustedes han escuchado, obviamente que saben de la teoría del rapto secreto, ¿no es cierto? Del rapto secreto, que la iglesia va a ser raptada en medio de la tribulación, ya en medio de la tribulación va a ser raptada, solamente unos cuantos, inclusive vean para mayor referencia, ustedes pueden ver la película que circula por internet, que han hecho
los evangélicos sobre el rapto secreto, el arrebatamiento, ya. Entonces, ahora, esa creencia, ya, esa creencia la inventó Nelson Darby. La historia de eso dice que Nelson Darby tuvo una supuesta visión en la que le parecía escuchar una voz que le decía que la iglesia será raptada. ¿Entiende? Que la iglesia será raptada. Allí nació eso. Entonces lo que hizo Nelson Darby fue empezar a estudiar la Biblia para encontrar un sustento a esa supuesta visión que había tenido. Y entonces empezó a buscar textos bíblicos en la Biblia que apoyaran esta supuesta visión de un rapto secreto. Entonces, fue así como poco a poco fue acuñando esa doctrina, fue él empezando a dar estudios bíblicos sobre el rapto secreto, utilizando textos bíblicos de la Biblia que apoyaran esa creencia. Fue allí que empezaron a ir cada vez más, entrando en terreno profundo, en aguas profundas, y fueron acuñando más esta teoría, ya a tal punto de forrarla con textos bíblicos, y fue allí que en su tiempo de John Darby empezaron a formarse escuelas teológicas donde los nuevos jóvenes pastores fueran formados con esta creencia sensacionalista del rapto secreto. Entonces, tiempo después, cuando los sistemas teológicos que fueron fundados por John Darby, entre ellos tuvieron a un alumno muy destacado, que se llamó Cyrus Scofield. Cyrus Scofield, más tarde, estudiando en una de estas escuelas, recibió la teoría del rapto secreto, ya, y la gran tribulación, y él se convirtió en un erudito, un profesor altamente de categoría, en un nivel académico profundo en el estudio de la Biblia. Él ya acuñó y perfeccionó mucho más la teoría del rapto secreto de John Darby, y él fue el que lanzó para diseminar esta teoría futurista de un rapto secreto. Para eso él escribió una Biblia con anotaciones. Es esta Biblia que ustedes seguramente conocen, la Biblia de Estudio Scofield, que por cierto algunos adventistas lo usan, y yo les voy a decir, tengan mucho cuidado, porque la herramienta o el vehículo que usó Cyrus Scofield para diseminar, esparcir a los cuatro vientos esta teoría del rapto secreto, que está tan arraigada hoy en el mundo evangélico, que lo creen los nazarenos, los creen los peregrinos, los creen los pentecostales, los creen Movimiento Misionero Mundial, los creen los asambleas, los creen la Iglesia de las Alianzas Cristianas. Todas esas iglesias, denominaciones religiosas que han ido apareciendo a partir del año 1840 más o menos, 1890 en adelante, han salido formándose con esta Biblia. ¿Por qué? Porque esta es una Biblia que contiene esa teoría, que interpreta, que ya viene incluido en sus notas de estudio esa teoría. Y me apena a veces que haya muchos hermanos adventistas, entre comillas, perezosos, ¿sí? Discúlpenme la expresión, perezosos, de que en vez de empezar a aprender a estudiar la Biblia por sí mismos, van y compran estas Biblias de estudio, ya sin saber qué tipo de interpretación, de enfoque, qué tipo de falsedades contiene,
y se están bebiendo de estas fuentes. Y por lo tanto terminan creyendo por cosas que la Biblia contradice, que la Biblia no apoya. ¿Me entienden? Entonces, esta Biblia es el vehículo por excelencia para enseñar la teoría de las 7 dispensaciones y también la teoría del rapto secreto. ¿Ok? La Biblia de Scofield, escrita por Cyrus Scofield, este discípulo de la escuela teológica, del pensamiento de la supuesta visión de John Darby. ¿Ok? Este famoso predicador, conocido también, muy aclamado, y claro, tuvo muchas cosas buenas, pero Moody, pero sin embargo, es también un hombre que tuvo este pensamiento de esta supuesta visión del rapto secreto. ¿Ok? Vamos a avanzar. Ahora, ¿qué sostiene esta aproximación preterista? ¿Qué sostiene? Sostiene que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, todo el contenido del libro se refiere al tiempo del fin, a los episodios que preceden a la segunda venida de Cristo. Los mensajes a las iglesias de los 3 primeros capítulos podrían representar etapas de la historia de la iglesia cristiana que se cierran con ese arrebatamiento secreto y la traslación al cielo. Así, las persecuciones y sufrimientos descritos en los capítulos posteriores afectarían al Israel literal de los judíos. Ahora, miren, dentro de esta aproximación futurista se encuentra la teoría de la brecha. ¿Han escuchado ustedes hablar de eso? La teoría de la brecha. ¿Qué significa? Que el reloj profético se detuvo en la semana número 49 de Daniel, ya de las 70 semanas, ya las 70 semanas que son 49 semanas, no, 69 semanas, 490 años. Entonces, según nuestra comprensión, ya la Iglesia Adventista entiende que las 70 semanas inician juntamente con la profecía, ya la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y terminan en el año 34 después de Cristo, ya en el año 34 después de Cristo, con la muerte de Esteban, se cumple el tiempo de gracia para los judíos. ¿Ok? Si contamos desde el año 34, 1810 años más, llegamos al año 1844, año en que se termina los 2300 tardes y mañanas. Entonces, según esta teoría del futurismo, sucede de que el reloj profético se detuvo en la semana número 69. ¿Ya? Y que allí se detuvo el reloj profético y ahí ellos insertan una brecha de estos 2000 años que han pasado. Entonces, ellos esperan que en algún momento en el futuro, Israel construya el tercer templo, que dicho sea de paso, la nación de Israel está ahí en ese proceso, solo se espera la llamada telefónica del gobierno israelí para dar inicio a la construcción del templo, pero últimamente ustedes habrán visto que hay muchas guerras, muchas cosas allá en Israel, a tal punto de que eso no se está logrando. También hay un instituto en Israel, un instituto donde se están preparando los futuros israelitas, los futuros sacerdotes y sumos sacerdotes para operar supuestamente en el tercer templo. Y entonces también se están preparando las grandes granjas de los corderos para los sacrificios. O sea, se espera que se reconstruya el tercer templo. Entonces, cuando el tercer templo se haya reconstruido, el anticristo vendrá. El anticristo vendrá y vendrá para profanar justamente ese tercer templo, desatando una tribulación de 7 años. O sea, esa será la última semana. Es decir, se espera que en el futuro el reloj profético empiece a girar nuevamente con unos 7 años más, o sea, la última semana, la semana número 70,
y a la mitad de la semana, según ellos, sucederá el rapto secreto. Así, los sufrimientos y las persecuciones descritos en los capítulos de Apocalipsis y Daniel serían para el Israel literal de los judíos. O sea, los evangélicos no esperan que la tribulación venga sobre los cristianos, como lo dice Apocalipsis, sino sobre los judíos. O sea, el anticristo va a ser un personaje de carácter político que va a desatar una guerra en Medio Oriente, va a desatar el Armagedón en Medio Oriente, profanando el tercer templo. Ok, uno de los personajes que identifica al anticristo con el caballo blanco de Apocalipsis es Armando Alducín. Les pido que tengan mucho cuidado, los hermanos que no tienen conocimiento en las profecías, tengan mucho cuidado al escuchar a predicadores hablar sobre profecías en el internet, porque hay mucha diseminación de este tipo de teorías que no son coherentes con la verdad de la palabra de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Vamos a los lentes. Esta es la aproximación historicista. Así que aquí los lentes están claros. O sea, ¿me entiende? Cuando los lentes están claros, entonces vamos a ver a la verdad blanca, ¿verdad? Blanco es blanco. ¿Ok? Entonces, esta es la aproximación historicista. ¿Qué significa esto? De acuerdo con este método, las profecías siguen un curso ininterrumpido. O sea, no hay espacio para la teoría de la brecha. ¿Entiende? No hay espacio solamente para el pasado, ni para el presente, ni para el futuro. Mire lo que dice. Siguen un curso ininterrumpido desde los días del profeta, cubriendo pasado, presente y apuntando al futuro glorioso cuando Cristo ponga fin al pecado e inaugure su esperado reino de paz. ¿Entiende? O sea, el método historicista es como la corriente de un río. Usted puede venir, mira hacia atrás, de donde viene el río, y usted va poniendo sus ojos en cómo corre el agua viene corriendo, pasa a dirección de usted, y usted mira hacia adelante y ve cómo el agua va hacia adelante, cubriendo pasado, presente y futuro. ¿Entiende? Entonces, así, según este método, el historicista, el anticristo ya hizo su aparición en el pasado, está operando hoy en el presente y tendrá un papel predominante en el futuro, en la última persecución al pueblo de Dios, tal como lo presenta Daniel y Apocalipsis. ¿Entiende? Ahora, ¿qué enseña este método? Las profecías apocalípticas abarcan toda la historia de la iglesia cristiana desde sus inicios hasta el establecimiento del quinto imperio universal, el de Cristo, después de la segunda venida o en ocasión de la segunda venida de Cristo. Las visiones narran el curso de la verdad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este método presenta a la iglesia cristiana desde los días apostólicos hasta la segunda venida de Cristo. Así, las bestias, los sellos, las trompetas y copas prefiguran determinados acontecimientos históricos como el surgimiento y decadencia de imperios, potencias político-religiosas, movimientos como la Revolución Francesa, las guerras mundiales y sus figuras predominantes. Esto es lo que enseña este método historicista. Y dicho sea de paso, este es un método bíblico, ¿ok? Este método, a diferencia de los anteriores métodos que fueron inventados, el preterismo por Luis de Alcázar, el futurismo por Francisco Rivera y por los subsiguientes discípulos que vinieron, como ya hemos visto en la historia, este método es un método bíblico. ¿Y por qué digo que es un método bíblico? Porque su representante es en primer lugar a Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesucristo en Mateo 24 habla de las profecías de Daniel? Si nosotros hacemos un estudio muy detenido sobre qué método usaba Cristo para interpretar las profecías de Daniel, el método historicista. Justino Mártir, que vivió, un padre de la fe
que vivió entre el año 103 y 167 después de Cristo, usó también este método, el método historicista, para interpretar las profecías. Ireneo de León, también un personaje que vivió en este año, también usó este método. Hipólito de Porto Romano también usó este método. Victorino de Petavia también usó este método alrededor del año 304 después de Cristo. San Jerónimo también usó este método. Joaquín de Flores o Fiori también usó este método allá en el año 1145 al 1202. John Wycliffe, uno de los primeros reformadores, entre los años 1324-1384, también usó este método. Heinrich Bullinger también usó este método, ¿ya? También usó este método. Manuel Lacunza y Díaz también usó este método. Ustedes pueden buscar información en la internet sobre estos personajes. Usaron este método, mire, el año 1731-1801. Francisco Hermógenes Ramos Mejía, el argentino, es un argentino. Este personaje en el año 1773 usó también este método. William Miller o Guillermo Miller, el que inició las primeras bases del adventismo, el año 1782, usó también este método. Elena G. White, en el año 1827, usó este método. La Iglesia cristiana hasta el siglo XVI usó el método historicista y por consiguiente la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy utiliza este método, este enfoque de las profecías, porque es el único enfoque coherente con las profecías bíblicas, el único método que ayuda a tener una correcta comprensión e interpretación de las escrituras. ¿Ok? Otra aproximación, ya ahí hemos visto los tres enfoques principales, ya los tres enfoques principales anteriormente, ya aquí en las profecías también será preciso que mencionemos esta parte, el principio de día por año. Ya el principio, por ejemplo, los preteristas utilizan también el principio de día por año, pero como ya le dije que su enfoque es el pasado, no logran cuadrar las cosas como es debido. Los preteristas también utilizan este periodo, o sea, este principio, pero debido a que colocan las profecías en el futuro, no logran tener una comprensión clara. Dicho sea de paso, hay algunos teólogos y eruditos adventistas que usan el método futurista. Así que no se extrañen con eso. Hay que tener mucho cuidado. No voy a decir nombres por respeto y por no crear confusión, pero son pocos, pero hay que tener mucho cuidado cuando se usa sus libros, ¿ok? Porque dentro del mundo adventista también se está introduciendo ya el método futurista, ¿ya? ¿Ok? Pero la posición oficial de la Iglesia Adventista es según el método historicista. Así que, ¿qué implica el principio día por año? Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos días te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Esto me ayuda a entender de que los 2300 tardes y mañanas son 2300 años. Las 70 semanas o 490 días literales son en profecía 490 años. Que el tiempos y medio tiempo de Daniel también son años literales. En este caso, tiempo, un año, tiempo, 2 años, medio tiempo, medio año. Los 1335 días también de Daniel 12, también usando este método, también tiene que interpretarse usando el principio de día por año. Los 1260 días ya de persecución que hace el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia del mar de Apocalipsis 13, también esto
aplicando el principio día por año, son 1260 años literales. Los 42 meses que aparecen en Apocalipsis 13 también son lo mismo que el mismo periodo de 1260 días o 1260 años que iniciaron en el año 538 y después de Cristo y terminaron en el año 1798. ¿Ok? Muy bien. Otro principio que también necesitamos entender es que que existe una relación estrecha entre el libro de Daniel y Apocalipsis. Es decir, si nosotros queremos estudiar y tener una comprensión muy clara y muy coherente de estos dos libros, necesitamos comprender que estos dos libros están estrechamente relacionados y por lo tanto ambos se citan. Es decir, Daniel es la base, Daniel es la base para entender Apocalipsis. Las profecías de Apocalipsis son la continuación de las de Daniel. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes revisan las 4 grandes bestias de Daniel 7, ustedes lo van a encontrar una representación o continuación en Apocalipsis 13. Así, Apocalipsis 13 es la continuación de las profecías de Daniel 7. Además, Apocalipsis recoge la simbología de Daniel. O sea, a Juan en Apocalipsis no se le da las visiones en nuevas bestias, otras bestias diferentes. No, sino son la misma simbología del libro de Daniel. Entonces, no tengo mucho tiempo para hablar lo que esto implica, pero justamente Daniel y Apocalipsis guardan una estrecha relación por la cual necesitamos abordar los dos libros juntos, ¿ok? No podemos divorciar. Hay que empezar primero por Daniel si queremos entender también el libro de Apocalipsis. Ahora, aquí está también otro principio que es la sola escritura. Esa es una de las 5 solas de la Reforma. Ya, la sola escritura, es decir, solo la escritura. Es decir, hemos de acercarnos al estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis usando este principio, es decir, solo la escritura. ¿Esto qué significa? De que solo la Biblia es la única regla de fe, conducta, norma y doctrina. Toda la escritura debe primar, ¿qué cosa? Toda la escritura debe primar en el entendimiento de las profecías. Esto también implica de que la Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, que cuando yo abordo Daniel y Apocalipsis, no necesito traer de afuera un significado. No puedo ponerme y decir, la cuarta bestia de Daniel representa a esto y a esto. No, no, no. La Biblia, la propia Biblia, ahí adentro, si yo utilizo solo la escritura, allí adentro encuentro el verdadero significado de lo que significa cada bestia, cada periodo de tiempo, cada símbolo de estos dos libros. ¿Entiende? Así que cuando yo me quiero acercar al estudio de la Biblia, de las profecías de Daniel y Apocalipsis, necesito entender que debo utilizar solo la escritura, ¿ok? Solo la escritura. ¿Significa que debo dejar el NGJ de lado? Bueno, en primer lugar, solo la escritura, escuche bien, solo la escritura es ya de por sí suficiente y autosuficiente para poder tener una comprensión clara de las escrituras. Pero, sin embargo, no se desmerece a la pluma inspirada, que es el Espíritu Profecía, que nos ayuda gran parte a entender estos temas muy importantes. Así que, por ejemplo, si ustedes quieren entender el Apocalipsis con la ayuda del Espíritu Profecía, les recomiendo leer el libro El Conflicto de los Siglos de tapa a tapa. ¿Ok? El Conflicto de los Siglos de tapa a tapa. Así que, entonces, el principio solo escritura me enseña de que para yo establecer una conclusión acertada o arribar a una conclusión acertada y fidedigna de lo que significan en realidad las profecías, necesito solo la Biblia. De hecho, la Iglesia Adventista ha sido acusada de haber construido su doctrina sobre la base de los escritos de Helena, lo cual es falso. Ya yo no encuentro
al menos yo como ex evangélico, leyendo las 28 creencias, no encuentro que la iglesia haya fundado sus creencias, al menos una de ellas, que lo haya hecho según los escritos de Elena, pues no lo hay. Puede usted revisar, las 28 creencias están construidas sobre la base de la Biblia, usando este principio de sola escritura que la iglesia adventista sostiene. Así que esto nos ayuda a poder tener una comprensión mucho más correcta de la palabra de Dios. O sea, es como Cristo hizo. Cuando Cristo estudió las profecías, no usó a nada más que la Biblia, el libro de Daniel. Cuando Pablo, él empezó a hablar de las escrituras, a interpretar las profecías, empezó con Daniel, es decir, ahí adentro, solo las escrituras. Cuando Juan, que habla del anticristo, también empezó a estudiar, también estaba pensando en las escrituras del Antiguo Testamento. Apocalipsis, escuche bien, le voy a decir una cosa, Apocalipsis, para poder lograr Apocalipsis, entender Apocalipsis, necesitamos tener un conocimiento de los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es el paradero final, escuche bien, Apocalipsis es el paradero final de los 66 libros. En otras palabras, Apocalipsis recoge una grande cantidad de información, de simbología del resto de los 66 libros. Así que si yo quiero tener una comprensión clara, mucho más rica de Apocalipsis, necesito estudiarme los 66 libros de la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Porque los 66 libros de la Biblia tienen su especie de capital. Es como si yo le dijera, bueno, yo vivo aquí en Jaén, pero tengo mi casita en la capital Lima. Así es. Es decir, los 66 libros tienen su capital, tienen su espacio en el libro de Apocalipsis. Así que para poder desentrañar o decodificar lo que es Apocalipsis, necesitamos estudiarse los otros 66 libros. ¿Ok? Muy bien. Bueno, empecemos con la biografía porque hemos terminado la presentación. El primer libro que yo les recomiendo, mucho, bastante, que lo pueden comprar en físico, si ustedes desean, es este libro. La ciencia histórica y la fe, una perspectiva trascendente para interpretar y enseñar la historia. Ya, es interesante que, ¿por qué nosotros decimos el método historicista? Porque justamente la profecía es historia, ¿verdad? No se puede entender las profecías sin la historia. En otras palabras, la llave que abre la comprensión de las profecías es la historia. ¿Me entiende? Entonces, yo les voy a describir las características de los libros. Así que este es mi libro de cabecera. Ya mi libro de cabecera es justamente este. Y así que yo se los recomiendo mucho este libro. Lo pueden comprar en físico, si es que lo pueden obtener en virtual también, pero para los hermanitos que ya tienen edad, como veo algunas hermanas que tal vez no pueden leer en virtual, pues pueden adquirirlo en físico, ¿ok? No es mucho su costo, así que ese es el primer libro que lo recomiendo. Ahora, para la comprensión de las profecías, yo les recomiendo estos dos libros. ¿Para quiénes son estos dos libros? Justamente para hermanos que tal vez no entienden el lenguaje técnico de las Daniel y Apocalipsis, yo se los recomiendo estos dos libros escritos por el ya fallecido Merwin Maxwell. Ya, ¿por qué les dije que Daniel y Apocalipsis se relacionan unos a otros? En realidad, Apocalipsis cita esto. Entonces, estos dos libros contienen una relación entre sí, guardan una relación entre sí. Obviamente son escritos por el mismo autor. Y lo que me gusta de estos libros es que tienen historia, ¿me entiende? O sea, estos libros va desarrollando el autor paso a paso juntamente la profecía con la historia, ¿me entiende? Ahí usted va a encontrar también mucho sobre estos métodos y
Daniel y Apocalipsis. Yo se lo recomiendo bastante, bastante. Para los que pueden, digamos, usan las redes, lo virtual, pues pueden adquirirlo en virtual. Pero yo siempre les recomiendo que si ustedes quieren hacer un estudio mucho más detenido, con más calma, punto por punto, subrayando, pintando, marcando, volviendo atrás cuando es necesario, yo se lo recomiendo en físico. Lo virtual es maravilloso, ayuda bastante, pero no suplanta a lo físico. Por lo tanto, yo apuesto por lo físico, ¿ok? Otra colección que les voy a recomendar es esto, del doctor Jacques Ducan. Es una, como lo he escrito aquí, es una colección escrita por un judío adventista, o sea, él es un erudito adventista, pero con herencia judía, así que él conoce mucho. Para los que quieran entender que les hablé de que la base de fondo es el santuario, ya, el santuario, yo se lo recomiendo estos dos libros, Secretos de Daniel y Secretos de Apocalipsis. Dicho sea de paso, me los he leído los dos de tapa a tapa, me gustan mucho, los anteriores también. Estos son los libros que forman parte de mi colección para estudiar. Hay un enfoque que ayuda bastante en los inicios, ¿ok? Pero debo advertirles que estos dos libros son ya de un lenguaje técnico, un nivel académico un poco más elevado, que para hermanos que no tienen tanto conocimiento va a ser un poco dificultoso tal vez que lo comprendan. Por eso yo les recomiendo los primeros. Si usted quiere empezar, empiece primero con esto, luego con estos dos libros, ¿ok? Luego va yendo un paso más adelante, que hay mucha riqueza más en esto. Bueno, aquí tal vez habrá pastores, no sé, pastores, hermanos que ya no quieren leche, ya no quieren biberón, quieren algo mucho más fuerte. Tal vez habrá profesores, para ellos yo se los recomiendo estos tres libros. Esa es la mejor colección sobre Daniel y Apocalipsis que la iglesia ha producido. Útil para profesores, maestros y estudiantes. Es de carácter de un lenguaje erudito y teológico y exegético. Ya, esto es un nivel muy académico. Bueno, quien les habla ya está familiarizado con estos tres libros porque forman parte de mi biblioteca. El Simposio sobre Daniel, Simposio sobre Apocalipsis, tomo 1 y también el tomo 2. Entonces, esto es para los que ya quieren ya profundizarse mucho más ya en una comprensión más clara en la profecía. Dicho sea de paso, el costo, el precio de estos libros no es para menos. Tienen un costo muy regular. Así que para los que viven en México, creo que allí está un poco más cómodo. Ya, para los que viven en Colombia también, solo que los peruanos tenemos que pagar un precio casi el doble por estos libros. Para entender el marco del gran conflicto, hermanos queridos, para entender el marco del gran conflicto, todo lo que entraña el gran conflicto hasta terminar con el Armagedón, yo les recomiendo este libro del doctor Marvin Moore, Camino al Armagedón. Allí ustedes van a tener una comprensión desde cómo inició el gran conflicto en el cielo, un panorama completo, este libro. Y también, por supuesto, este reciente libro, El misterio y la profecía. La verdad que este libro me encanta mucho porque es un libro que tiene un lenguaje muy ameno. Obviamente ha sido hecho para los hermanos. Este libro yo lo podría catalogar como biberón. O sea, este biberón para hermanos que tal vez no entienden mucho las profecías. Yo les recomiendo este libro. Este libro inclusive lo puede leer un no adventista y lo va a comprender. Está en un lenguaje tan sencillo, tan ameno, tan maravilloso, y yo se lo recomiendo para los interesados en las profecías. También los recomiendo estos dos libros ya sobre Daniel, del doctor Merlin Alomía, quien va a estar a partir del día miércoles con nosotros. Él escribió estos dos libros, Daniel, el varón muy amado de Dios, el volumen 1 y el volumen 2, Daniel, el profeta mesiánico, que también son dos libros que están en mi biblioteca, los cuales los leo y los cuales me han ayudado bastante en mi comprensión sobre las profecías. ¿Ok? Inclusive parte de mi presentación también tienen que ver con estos dos libros.
y a los cuales yo los recomiendo, pero dicho sea de paso, estos tienen un lenguaje académico muy alto y los cuales ya son para profesores, para maestros, pastores y todo eso, pero también si alguien puede estudiarlos, puede obtenerlos, excelente. ¿Ok? Entonces, y por último yo les recomiendo este libro del doctor Clifford Goldstein, 1844, Hecho Simple. Miren, yo como ex evangélico les diré una cosa, como conocedor del mundo evangélico, la teología evangélica, les diré, mire, ¿saben ustedes por qué los evangélicos no creen en nuestra creencia de que el juicio investigador inició en el año 1844? Porque ellos creen que nosotros basamos nuestra creencia en los escritos y en las visiones de Elena G. White. Pero la pregunta ¿es posible dar un estudio bíblico y enseñar al mundo nuestra creencia de que un juicio investigador empezó en 1844 sin necesidad de utilizar a la hermana Elena G. White? ¿Es posible? Claro que es posible. Y justamente este doctor, que es el editor general de la Guía de Estudio Escuela Sabática, preparó este libro, 1844, Hecho Simple, un estudio sencillo de la doctrina del santuario y los 2300 días. La verdad que cuando compré este libro, me lo leí de tapa a tapa ya una vez. Me encantó, me sumergí. Este es un libro que le ayuda a usted a entender la profecía de 1844 sin necesidad de usar a Elena G. de White, es decir, solo con la Biblia, para mostrar de que nuestra creencia es 100% bíblica. Le digo así, 100% bíblica. Así que yo recomiendo este libro. Muy bien, muy agradecido con ustedes por su atención. Espero que se me haya escuchado bien el audio. He terminado mi presentación esta semana. Muchas gracias. Quedo atento por si haya alguna interrogante. Adelante los anfitriones. Jessy, si puedes activar los audios de los hermanos, por favor. Ahora sí, ahora sí. Amén, Gracias, amén, gracias. hermano. Ahora sí, muy Yonel. bien, gracias hermano Yonel por estamos empezando, hemos dicho, ¿no? Aproximaciones a las profecías, ¿no? Recordarles, queridos hermanos, estamos en esta semana especial de profecías de Daniel y Apocalipsis. El día de hoy nuestro hermano Yonel está empezando, más continúa toda la semana, ¿no? Por aniversario, por nuestro primer año del grupo de investigación, es que estamos realizando esta semana especial. Muy bien, apreciados hermanos, como en todo cumpleaños, hermanos, porque es un cumpleaños, un aniversario, un año, ¿qué es lo que debe haber en todo cumpleaños, hermanos? Torta. La Torta, ¿qué torta, Carlos, ¿qué más? la- Abrazos y besos de pronto, ¿no? Cantar Ya el el pastor- cumpleaños. Ya- Mariachis. Muy bien, ya el pastor Isaí seguramente en la parte de los informes nos dirá qué más va a haber. Él tiene guardado muchas cosas preparadas para esta semana de aniversario. Muy bien, pero también hay abrazos y es el momento de nosotros de darnos nuestro propio abrazo. Feliz cumpleaños, grupo de investigación, hermanos, para ustedes también que estáis siempre presentes, muy temprano sobre todo en este día. Feliz cumpleaños ahí para nosotros mismos. Feliz Gracias, muy bien. Ahora sí, ahí con los abrazos y ahí bien despiertos y Abrazo a despiertos. todos. Abrazo de oso para cada uno de nosotros. Vamos a prender vuestras cámaras, ¿qué les parece? Feliz A prender las aniversario. cámaras,
ahí a tomar la foto del día, la foto del primer día que estamos empezando en esta semana de profecías de Daniel y Apocalipsis, desde el lugar donde estén. Sean ustedes bienvenidos a los que recién también se están integrando. Solo recordarles que no solamente estamos en esta sala, vía Zoom, también estamos por el Facebook, donde comunican también. Vamos a dar nuestra mejor sonrisa, entonces es la hora y el momento de tomar. Voy a pedir a Noemí, por favor, que tome la foto del día de hoy, primer día de la semana de profecías de Daniel y Apocalipsis. Vamos a sonreír entonces y al conteo de 3, 2, 1, adelante entonces con la primera foto. Ahí estamos. A ver, Noemí, nos avisas, por favor. Y vamos con la segunda, ahora sí, en la segunda página. Y damos el conteo también. Bienvenidos a también los que recién se integran. Ahora sí, 3, 2, 1, adelante. Entonces, con esta segunda foto. Muy bien, Clay. Por favor, un toquecito. Un momentito, sí. Ahí estamos. Sí, queridos hermanos, los que quizá no puedan encender su cámara, puedan poner una reacción, ¿no? Un emoticón. Muy bien. Ya está, querido hermano. Muy bien, solo recordarles que el día de hoy es por ser programa especial, nuestro grupo de salud, no solamente tenemos programación ahora en la mañana, sino también a las 5 de la tarde, hermanos, los esperamos también a las 5 de la tarde y en esta oportunidad tendremos la presencia del doctor médico cirujano Oscar Aguirre, ¿ya? Con el tema remedios naturales según el espíritu de profecía. Así que no se la pueden perder y haremos también la invitación a través de nuestros grupos. Vamos a continuar entonces, vamos a dar el pase nuevamente a nuestro hermano Jonel, pero es el momento de hacer las preguntas, como dijo nuestro hermano relacionado entonces al tema de hoy. Podemos hacer nuestras preguntas y nuestro hermano Jonel está dispuesto también a contestarlas. ¿Quién me... La primera pregunta? Sí, yo. Lady. A ver, pueden levantar su manito o también lo pueden escribir por el chat, queridos hermanos, para nosotros. No, yo, hermanitas, buenos días. Yo solo quiero preguntar, en la presentación que hizo los primeros, ¿no? Los lentes, no sé si queda ahí o también lo puede mandar material o no sé cómo lo puedo ver porque he estado copiando y me quedaba media.